Así que no viene por eso. El arca no estaba, pues ya. Qué lluvia tremenda, ¿no? Pero bueno, hoy también está lloviendo y estamos acá, así que damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar en su casa de oración. Amén. Así que si la lluvia está, pues ya mismo se calma para que vayamos tranquilos a casa. Damos gracias al Señor, sabemos que hoy es martes de oración y todos los días son de oración. Amén. Quiero invitarle a las Sagradas Escrituras para dar una corta meditación y de allí estar en el tiempo de la oración. No olvidemos que es martes de peticiones, ¿sí? Y usted puede poner ahí, a lo que usted va entrando, nuestro hermano diácono le entrega un papel blanco donde usted puede hacer sus peticiones y las pone en la canasta, porque al final oramos por la canasta y Dios contestará en su tiempo. Amén. Esperar es lo más difícil, ¿verdad que sí? Pero la esperanza, cuando está puesta en la fe, esperamos tranquilitos, sin ansiedad, ¿verdad? Dios es bueno y cumple sus promesas. ¿Cuándo? Solamente en el tiempo y en la forma de Él. Porque en la ansiedad natural siempre vamos a desesperar, pero tenemos que esperar siempre en el Señor. Amén. Quiero invitarle a la Sagrada Escritura al libro de 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 1. 1 de Samuel capítulo 1, un versículo que ustedes ya lo conocen mucho, un relato de la Biblia que ya lo conocen, pero hoy lo vamos a ver de una forma que Dios nos va a enseñar, puesto en la fe, acerca del tiempo de esperar y acerca de que Dios cumple sus promesas. ¿Me da un fuerte amén? 1 de Samuel capítulo 1 y vamos al versículo 27, tan solo el 27 y el 28, nada más. ¿Lo tenemos? Por acá todavía están esperando, viendo. Vamos a leer, siempre honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene a alguien a su lado que está hablando mucho, quítele la pila, apáguelo, póngalo en off para que se quede quietito. ¿Sí? Leemos la escritura, dice la escritura así: por este niño oraba y Jehová me dio, ¿qué dice ahí? Lo que le pedí. A ver, vamos a decir, Jehová me dio. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová, hasta allí. Acerca justamente de la oración, conocemos y hemos leído el relato de esta es Ana. Lo hemos escuchado de muchas maneras, pero yo leyendo y estudiando un poquito ahí, aprendí 3 cosas muy importantes que vamos a dejarle en nuestro corazón junto con toda la iglesia amada. Y si yo le hago una pregunta a usted esta noche y le digo, por sus oraciones, o tiene usted un pedido actual delante de Dios que todavía está orando de manera frecuente y de manera constante, pero también está creyendo, un día cree, otro día como que se desfallece, otro día le mete más ganas, otro día como que la abandona, otro día vuelve a creer y otro día se acuerda, y de esa manera va pasando el tiempo, quizás 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, al final vamos como en ventaja y desventaja, pero siempre hay algo que nosotros estamos pidiendo siempre al Señor, ¿verdad? Cuando allá en los trabajos de oficina, el jefe está sentado allí como jefe y acá hay una bandeja que se llama la bandeja donde se ponen los documentos que él tiene que revisar y los documentos que debe de firmar. Es decir, siempre la bandeja está llena de documentos que él tiene que revisar y darle la aprobación. Más o menos así yo creo que es la oficina de Dios, ¿no? Está allí él y hay una bandeja de todos los pedidos y mientras los va revisando, los va analizando, van dándole el calificado para que esa bendición venga, ¿verdad? Claro está que en sentido de oficina, en sentido de líneas de trabajo, de empresa, van evaluando si está bien, si requieren algunos estudios o requiere algunas otras cosas para ser calificado. Yo creo que más o menos así es la situación en el cielo, haciendo un comparativo. Pero si yo le dijera a usted, y si a solas dice, bueno, yo tengo algunas cosas que estoy pidiéndole al Señor, particularmente yo también las tengo, ¿no? Pero en mi disciplina espiritual hay algo importante de las que yo tengo mis disciplinas y se lo pongo en su corazón.
de que siempre cuando hay algo que yo le pido a Dios, bueno, hay tantas cosas, y a veces le digo a Dios, Señor, quiero venir aquí y no pedirte nada. Al final le digo, no, hoy día no te voy a pedir nada y estoy adorando, pero termino pidiendo siempre, ¿eh? Y nos pasa todo. Siempre terminamos pidiendo. Y pedimos siempre porque, primero, es nuestro Padre. Segundo, ¿a quién vamos a pedirle dirección de nuestra forma de vida si no es a Dios? ¿Sí? Porque humanamente lo arruinamos todo, a cada rato. ¿Sí? Pero, siendo así, como les digo, en mis disciplinas espiritual, yo hay cosas que me apasionan y que quisiera que pasen. Y cosas, qué sé yo, que a momentos le digo a Dios, Señor, este es mi pedido, anhelo esto, pero siempre le digo a Dios, prepárame para el sí y también prepara mi corazón para el no. Cuando mi corazón está preparado para el no, puedo ver el cuidado de Dios, de que sencillamente no estaba para mí. A unos no son protección y los no son cuidado. A unos no son el sentido de que Dios está al pendiente de que todo nos vaya bien. Así que en mi disciplina espiritual le digo siempre al Señor, prepara mi corazón para el no y prepara mi corazón también para el sí. Porque sabe que tenemos que tener preparado el corazón para el no. Porque si yo no preparo mi corazón para el no, voy a renegar, voy a quejarme, voy a amargarme, voy a abandonar a Dios, voy a decir que no le creo a Dios, o voy a decir que sencillamente Dios se le antojó no decirme que no, de manera caprichosa. Por eso, como les digo a ustedes, en mi disciplina espiritual, le digo siempre al Señor que prepare mi corazón para los no. Y así, de esa manera, estar quietita y tranquilita. Aquí este relato de Ana, y tal cual como usted y yo, hay muchas cosas que pedimos, pero yo quiero empezar por el final. El final de Ana es cuando ella declara y dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Sin quedarnos pensando en el actual, y si retrocedemos un poquito de las cosas que ya Dios nos dio y que podemos decir, yo oré por esta causa y Dios me la concedió. ¿Podemos decir aquello? Claro que sí. Si recordamos el favor de Dios en muchos aspectos y cumplimientos de sus promesas, podemos decir, por esta causa yo oré y Dios me lo concedió. ¿Qué le parece si el pastor Luis Muñoz dice, yo oré por esta mujer que se convierta y Dios me lo concedió? Me costó 3 años, pero Él me lo concedió. 3 años o poquito, ¿no? Pero mire qué ha sucedido. Sucedió. ¿Qué le quiero decir con esto? De que es fácil desfallecer en el sentido de decir estoy orando por esta causa y no pasa nada. Pero también es bueno que recordemos las causas que le hemos entregado a Dios y Dios ha contestado y nos los ha concedido. ¿Qué tal si de pronto alguien tenga un hijo, una hija, un primo, un pariente, yo no lo sé, lejano de su regazo, de su hogar, de su cercanía, del alcance suyo, pero usted puede decir, bueno, Dios todos los días me concede aquello, porque no lo veo a mi hijo, pero está bajo el cuidado y la protección de Dios. Puedo decir aquello. Yo puedo decir cada mañana, ustedes conocen, tengo mi hija que está en el extranjero estudiando, y cada mañana digo, Padre, gracias, porque hoy me has concedido nuevamente hablar con ella y sé que está sana, está todavía en casa, está estudiando, y Él me concede la oración diaria cuando le digo, Padre, mis ojos no la alcanzan, mis manos no la alcanzan, mas tu protección sí la alcanza, y yo sé que tú concedes todos los días las peticiones de mi corazón y tú las guardas. Amén. Una mamá es mamá todo el tiempo. ¿Sí? Y mejor ni hablemos de eso porque me voy a hacer pedazos acá. Así que siendo así, puedo decir también que todas las veces usted y yo decimos, yo oro por esta causa, oro cada mañana y digo, Señor, por los víveres de aquí no tengo lo grande, pero sé que con la panza vacía no me voy a quedar. Pero al final de la jornada podemos decir, hoy oré por alimento, pero Dios nos los concedió, ya ha habido alimento y nos estamos acostando totalmente saciados. Solamente que seamos un poco exquisitos y pidamos la cartilla del menú para decirle, Señor, esto quiero comer esta jornada. Tampoco seamos tan exigentes, ¿no? Suficiente con que haya pan. Ya está. Pan, galletas, no sé, algo de haber ahí. ¿Sí? Las mamás somos maravillosas. Yo recuerdo a mi mamá en tiempos de escasez. Las mamás son una cosa mágica. Con lo poco hacen algo.
Y con lo que parece que no hay nada, allí hay algo siempre. Siempre hay algo. ¿Sí? Mi mamá siempre decía, mientras hay arroz, hay comida. Así está. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué les digo? Les hablo de la época que, bueno, venimos de un tiempo de crisis. Yo recuerdo a mis hermanos, yo era pequeña, y ellos le ponían refrito al arroz y se comían arroz con refrito. Y yo decía, esto es como loco, ¿qué comiendo eso? Raspaban el cocolón y se lo tomaban con un café. Ya estaba la comida. Café con cocolón. Pero eran cosas, ¿no? De alguna manera llenaban su barriga y ya eran felices. Felices. Hoy por hoy no, los muchachos quieren ir a hamburguesas, quieren michel, esas cosas que se comen. Yo qué sé. Oiga, una cosa tremenda. Yo recuerdo, y les voy a decir esto, me voy a salir del margen para que se rían un ratito. Siendo que sí iba al cine, pero cuando en la época del cine, cuando salió esto de los popcorn, ¿cómo se llama? No sé de hablar ni español bien, peor inglés. ¿Ya? Canguil se acabó. Entonces, cuando empezó este canguil nuevo, ¿no? Que uno iba allá y le ponían esa mantequilla derretida. ¡En mi vida, pues! Así que me llevan al cine. Mi esposa, por supuesto, no creo que me dice, quédate aquí que voy a ver los canguiles. Todo para ver lo que vamos a conseguir. Ah, pues bueno, ok. Ya estaba apagada el escenario. Y yo meto la mano en el bote del canguil. Y sentía húmedo. Le digo, están mojados estos canguiles. Le digo. Me dice, Nidia, es mantequilla derretida. Ah, es mantequilla derretida. Imagínese usted. Y usted mira, ¿es en serio? Sí, es en serio, me pasó a mí. De la vida real estoy hablando. Porque todo lo novedoso, ¿no? Y uno se queda como, qué extraño esto. Pero el asunto es de que hay cosas por las que oramos y que a veces desfallecemos pensando que Dios ha olvidado el pedido. Ana empieza diciendo, por esto yo oraba y Dios me lo concedió. Ahora, ¿qué quiero hablar de esto? De que Ana enfrentó 3 problemas, o tres crisis enfrentó. 3 crisis. La crisis primera que ella enfrentó fue lo social, después la crisis familiar y tercero la crisis espiritual. Y esto fue lo que aprendí viendo este estudio. De que Ana, acá ya dice ella, por esto oraba y Dios me lo concedió. Podemos observar la contestación de una oración. Podemos observar de que ya tenía en su mano, en su poder, la evidencia de una oración contestada. ¿Sí? Es decir, que para usted y para mí ahora, que son martes de oración y todos los días son de oración y todos los días venimos delante de Dios y venimos delante de nuestro Padre, todas las veces que venimos en oración, Dios va a contestar nuestras oraciones. Sea un sí, sea un no, pero Él las contesta. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando hablo acerca del problema o la crisis social de la que se enfrenta Ana, usted conoce el relato, no lo vamos a leer por factor tiempo, pero Ana era una mujer, ¿qué cosa? Estéril. Siendo una mujer estéril, era una crisis social. ¿Por qué social? Social porque considerando que ella era estéril, primero una mujer estéril no era calificada ni apta para un hombre. Porque el matrimonio consistía en que debe de haber, ¿qué cosa? Hijos. Y siendo que una mujer no podía concebir, no era apta para poder tener esposo. Porque ese esposo, anhelando un hijo, no lo iba a tener nunca. Y el hijo era justamente el que iba a heredar su nombre, sus propiedades y todo cuanto el hombre tenía, que este era el esposo. Pero yo creo que aquí me voy un poco romántico, ¿no? Voy un poco romántico que el Cana, que era el esposo de Ana, solamente estaba enamorado y ya está. Estaba enamorado. Es decir, como que no pidió unas cualidades y le dijo, bueno, Ana, tú puedes tener hijos como para que seas mi esposa. No, estaba solamente enamorado. Y esto le va ahí por ahí un tips, querido esposo. Solamente hay que estar enamorado, nada más. No exija más. Solo enamores. Nada más. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Los casados, ¿no? Los otros que están enamorados, quédense quietitos. ¿Ya? Aquí hay un matrimonio, ¿sí? Donde ella tenía un problema social. Y esto de que no podía concebir era una tragedia. ¿Por qué era una tragedia? ¿Sabe por qué? Porque en esa tragedia que tenía Ana por no concebir, ¿sí? Era alguien que era socialmente vista y calificada como que tenía una maldición divina. Es decir, algo Dios no la tenía con bendición para que ella pueda procrear. Socialmente no era bien vista.
Y socialmente, si yo lo hablo, bueno, quizás no habría, en todo tiempo hay los murmuradores, ¿no? Esos que están mirando nomás y no hablan, solo se codean. ¿Sí ha visto eso, no? O si hemos hecho eso. ¡Ah! Que no decimos nada, solo. ¿Qué? Ni la cabeza la ven. ¿Verdad? ¿Sí o no? Que hacemos igualitito. Hacemos, digo, porque ya también estoy en el paquete, ¿verdad? Ya va. Así que un problema social. Yo me pregunto, nosotros hoy también tenemos problemas social. Y los problemas sociales son acerca de nuestra fe. Cuando decidimos creer en fe y decidimos caminar en fe y decidimos caminar en una vida para agradarle a Dios, tenemos también una crisis social. Y la crisis social empieza en casa. Si usted quiere ya dejar de ser tan mentiroso, ay, ahora que eres santurrona, ¿no? Ahora es santito eres, ¿no? ¿Verdad? ¿Tenemos un problema social o no tenemos un problema social? Lo tenemos, ¿sí? Peor si de pronto hay alguien que no le caemos tan agradable y que siempre quiere cogernos como que en roja, ¿no? Y cuando queremos andar bien direccionaditos, dice, sí, ya, te creo. Ajá, que sí, ajá. Tenemos un problema social. Cuando en nuestra fe, mucho más si decimos, por bueno, al momento me encontré con alguien, su esposo es más borracho que la botella. Entonces, cuando le digo, ¿y qué tal? Predicando en las naciones. Le digo, en las naciones. Y después la agarré, ya, le digo, ya. Es decir, se cree por fe y se declara por fe, ¿verdad? Se declara por fe. Y esto socialmente a veces causa ridiculez en los oyentes, sea de un familiar, sea de un vecino, sea de un amigo y también sea de un mismo creyente. Tenemos crisis social. También Ana tenía una crisis social. El detalle está cómo vamos a enfrentar la crisis social. Y la crisis social de Ana, ella seguía, avanzaba. Lo bueno en esta historia es que tenía un hombre que la amaba, soberanamente la amaba. Y es lo que necesitamos siempre de nuestras esposas, ¿no? Que nos amen así, nos amen de tal manera así. Aquí vemos este problema social de esta época, era este problema social, y de nuestra época el problema social es nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Si yo le preguntara a usted cuánto de nosotros hemos sido criticados, ultrajados también, en sentido de nuestra fe, pues sí existe. Hoy, mañana y será todo el tiempo. También tenía ella un problema familiar. ¿Y por qué un problema familiar? Un problema familiar porque, como les dije hace un momento, ella no era apta para el matrimonio porque era estéril. Y no siendo apta, entonces el problema de ella era de que este hombre podía tener otras mujeres. Ya se creaba un problema familiar. Claro que Elcana tenía la otra mujer que se llama Penina. Y después ahora vamos a hacer una predicación. ¿Quién eres? ¿Ana o Penina? Esa la dejamos para después. ¿Sí? Pero no vamos a hablar de ella. El detalle está en que el problema familiar era de que ella podría quedarse sin familia, sin matrimonio, siendo de que no era una mujer apta para tener hijos porque tenía el problema de la esterilidad. ¿Sí? Y el problema familiar siempre relata la escritura que ahí estaba Penina, que la atormentaba, y solamente relata de aquella mujer, siendo que era la otra mujer del Elcana, de su esposo, y quién sabe cuántas más también la criticarían, quién sabe cuántas más también, como les dije hace un momento, solamente la mirarían, y con la mirada era suficiente para saber lo que tenía pensado, ¿sí? Suficiente para poder ser receptivos en aquello. Y acerca del problema familiar, yo decía, bueno, nosotros también tenemos problemas familiares. Así como Ana tuvo ese problema familiar, también lo tenemos nosotros. ¿Cuántas veces le han dicho a usted en su casa, ¿qué? ¿Y ahora que eres cristianito? Que te creo que eres cristiano. Que se burlan de nosotros. El problema familiar, ¿sí? Cuando esto sí realmente causa dolor en el corazón. Causa dolor cuando de pronto, algún momento, le digo, mi hija mayor hoy tiene 27 años, pero en su etapa de 14 años, por ahí, algún momento llegó del colegio así y creo esa etapa que como que el diablo les ayuda bastante a los muchachos. Tremendos son. Pero hay que ser muy sabio y entender. Entonces llega un momento y ella dice,
te crees la muy cristianita, Mesa. Entonces yo la quedo mirando así, como que sí, a ver, trato de entrenarme en escuchar rápido y tardarme en responder. Mientras ella hablaba, hay que ver de dónde proviene, ¿no? El diablo siempre utilizará el círculo nuestro, el de alrededor, a los que amamos. Ese les utilizará la boca rapidito. Y me hablaba así, ¿no? Un poco áspera, muchacha de 14, 15 años. Entonces le tomo las mismas palabras y le digo, no, yo no me creo cristianita, yo soy bien cristianita. Cuando le respondo de esta manera, ella ásperamente cogió y se fue. No era ella, sino alguien que estaba en ella y que la condujo en ese momento en ella, ¿sí? Porque Satanás siempre va a utilizar para dañar nuestros corazones. Los problemas familiares son estos. Los problemas familiares es que será un hijo, será un esposo, será mi mamá, será mi papá, será mi hermano, será el hermano más querido que yo tengo, qué sé yo. Pero siempre en sentido familiar cruzamos por crisis familiares cuando nos critican acerca de nuestra fe y la confianza que tenemos delante de Dios. Mucho más si de pronto nuestro historial no está tan bueno, no ha sido bueno en nuestra época. Y la familia nos enfoca y nos ve bajo esa perspectiva de lo que éramos antes y lo que hacíamos antes y lo que fuimos antes, y quiere ver de nosotros ese antes. ¿Sí? Decía mi cuñada un día, si mi vida ha cambiado, yo sí creo que Cristo existe. ¿Sí? Es en serio. Así que le digo, es en serio. Sí, me dice, yo sí estoy creyendo que Cristo existe. Sí, tú has cambiado. Para que vean, ¿no? Ese referente. Pero acerca de la crisis familiar que a usted y a mí nos toca enfrentar todos los días. No es hoy, sí, mañana, no, todos los días. Y qué bueno por eso, porque eso nos va a ayudar siempre a alinear nuestro carácter delante del Señor. Pero ¿qué nos dice acerca de la crisis familiar? Vámonos a Mateo 10, 34, 36. Vamos un ratito revisando acá. Mateo 10, del 34 al 36. 34, ¿me da un fuerte amén? Dice la escritura así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de... ¿Dónde está la noticia? Aquí está la noticia. Es decir, que cuando los de su casa, los que amamos, los que les servimos un plato de comida, los que le lavamos la ropa, los que les planchamos, los que le hacemos de psicólogo, los que le hacemos de enfermera, los que le hacemos de agente financiero, los que les hacemos de emisarios, los que les hacemos de recaudadores, los que les hacemos de mensajeros, a todos esos, los de su casa, ¿sí? Van a portarse de una manera extraña. Cuando Jesús empieza a hablarle acerca de esto, que no ha venido a traer paz, sino decisión, porque cuando alguien de la casa viene y viene la luz del evangelio a su corazón y viene a su mente y entrega su vida a los pies de Cristo, ¿quiénes son los primeros que se levantan? ¿Su amigo? No, los de su casa. Los de su casa. Porque los de su casa es como que extrañan al patán de siempre, extrañan a la guasada de siempre, extrañan la vulgaridad de siempre, extrañan el mal hábito de siempre, la vida corrompida de siempre, porque ellos siguen en su vida corrompida, entonces empiezan a levantarse. Porque ya no quiero ser así. Extrañan a aquel, pero ya no somos eso. Los primeros que se levantan son aquellos que dicen, contigo, ahí está, ya viene, mejor ni hablemos, que ahí está. Hasta nos desprecian, bien feísimo, ¿no? Nos desprecian feísimo. Digo, ¿qué cosa? Ahora no me voy con ganas. ¿Sí? Los de su casa. Y claramente, es decir, cuando yo digo dónde está la noticia, porque la misma escritura dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, cuando nos vamos a afligir, es que mi mamá me critica, mi mamá. Aquí dice eso, ¿dónde está la noticia? Que mi marido es un tremendo. ¿Dónde está la noticia? Aquí dice quiénes son tus enemigos. ¿Nos vamos a afligir? Por supuesto que sí, porque sentimos dolor y tristeza.
Pero ya Dios dijo, es decir, cuando Dios deja la noticia aquí en su palabra, lo que nos está alertando, que cuando el acontecimiento esté presente, ya lo sabía porque ahí dice. ¿Me hago entender? ¿Dónde está el problema? Que no leo. ¿Dónde está el problema? Que no me entero. Yo estoy más enterada en esos TikTok, ese poco de cosas que hacen ahí. Más que en la misma palabra, que es la que me va a ayudar y darme luces en todo nuestro diario vivir, en los acontecimientos de nuestra vida, porque está aquí. ¿Sí? Segundo de eso, Juan 16:33, si lo tiene ahí, por favor. Juan, libro de Juan, 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es nuestra crisis familiar. En el mundo voy a tener siempre aflicción. Pero claramente nos dice pero confiad. Debemos de confiar. ¿Sabe que esto cuesta mucho, no? Cuesta mucho enfrentarnos a la grosería de alguien, cuesta mucho en la crisis familiar, cuando decimos, pero si Cristo viene a mi vida, viene a mi corazón, quiero establecerlo en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis hermanos, en mis primos, pero nadie quiere nada. Y aflige el alma, aflige el corazón. Pero lo que nunca debemos abandonar se llama oración. Me aflige que mi hermano me desprecie, sí. Me aflige que mi cuñada me diga, no quiero hablar nunca más contigo. Me aflige, pero eso quiere decir que no debo abandonar la oración. Y está bien que me rechace porque vengo a darle las buenas nuevas del Evangelio. Muy bien por eso. Dios se encarga de mi corazón y ya está. Sí. Cuesta, claro que cuesta, nada es fácil. Pero yo creo mucho que en todo debemos ser valientes. Y si es para las cosas del Señor, debemos ser valientes. La crisis familiar está. Es decir, Ana empezó con una crisis social que usted y yo la tenemos. Con una crisis familiar que ella la tiene, también la tenemos nosotros. Es como que estamos pareciditos, ¿no? Estamos pareciditos en este tema. Ahora también presenta un problema espiritual. Y un problema espiritual también tenía Ana. Y usted y yo también lo tenemos. De pronto usted diga, bueno, yo no lo tengo, ¿qué pasó? No, sí lo tenemos. El problema espiritual se presenta cuando en ese tiempo de oración, en ese tiempo de pedir, en ese tiempo de esperar, en ese tiempo de tener un poco de paciencia, en ese tiempo de ver cuándo sucede, empieza a haber también una crisis espiritual. En unos es perceptible, en otros es imperceptible. Hoy casualmente conversé con alguien, algunas horitas que Dios me lo permitió, y hablábamos acerca de comportamientos de personas que aman soberanamente a Dios, que tienen una escala de años, de alguien que hoy yo tengo que 21 años en el Evangelio, aquella persona tendrá casi 30 años en el Evangelio, pero hoy por hoy hay algo que está aconteciendo en su vida espiritual, y aunque está en la iglesia y aunque es una mujer muy inteligentísima, tiene mucho conocimiento de Dios, ama soberanamente a Dios, pero ha perdido la sensibilidad espiritual, la ha perdido. Así que hablábamos con aquella persona y yo le digo, ¿sabes lo que sucede? Es de que nos acostumbramos tanto solamente a la práctica del Evangelio, pero ya hemos perdido la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Y podemos tener mucha letra, mucha elocuencia, podemos cantar muy lindo, podemos predicar muy bien, pero si no hay sensibilidad espiritual, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y aquella persona ha perdido sensibilidad espiritual. Y me dice, ¿cómo es esto? La sensibilidad espiritual se puede observar cuando ya alguien, aunque tenga mucho de Dios y aunque esté mucho en la iglesia, es indiferente. Que aunque está mucho en Dios, pero no tiene misericordia. Aunque está mucho en las cosas de Dios, pero no tiene justicia. Aunque está mucho haciendo las cosas de Dios, sí, predica, salta, hace de todo. Es un pastor, es un ministro, es un elocuente educador en las cuestiones bíblicas, pero ha perdido sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual solo viene del Espíritu. Y por eso Romanos 8:14 dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Y es muy doloroso, porque aquella persona está tremendamente indiferente con algunas cosas que está dañando muchos corazones. Y luego hablábamos, ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo llegamos a decirle? Y no tenemos oportunidad. Y no tenemos oportunidad porque se ha hecho tan insensible al grado tal donde hablar
Es un problema porque solamente se levanta en ira, en fastidio y arremete con gritos y con mucha euforia, que ya es imposible canalizar un diálogo espiritual. Imposible. No hay sensibilidad espiritual. Y quizás usted diga, bueno, si es tan elocuente, ¿cómo es que sigue predicando? Porque Dios respalda su palabra. ¿Y cómo es que hace lo de aquí y lo hace de allá? Porque la escritura es clara que Él da el don, los talentos, los da para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia, no es para mí, sino para edificación de la iglesia. Pero lo que yo sí sé es que Dios se cansa. Y la insensibilidad espiritual ya habrá un momento que tratará de manera personal. Así que conversando con aquella persona hoy le digo, solamente te toca a ti y a mí orar que el Espíritu Santo de Dios pueda tratar de manera personal con aquella persona. No podemos decir que quizás no ama a Dios, sí ama a Dios, pero ha perdido sensibilidad espiritual. Y las cosas que están en sus manos, que Dios le ha confiado, las hace excelentes, pero ha perdido sensibilidad. Amén. Y este problema espiritual de Ana es evidente. Este problema de Ana, siendo que era un problema social y un problema familiar, ella sentía como que tenía un castigo divino. Porque cuando las cosas no pasan en nuestras vidas, en sentido del pedido de una oración y decimos como que nos sentimos castigados. ¿Sabe? Alguien dice, es que Dios no me escucha. Es que Dios como que otra vez le voy a decir el mismo problema si todas las veces le hablo el mismo problema. ¿Sabe? Si su hijo todas las veces le dice, mamá, tengo esta yayay, y todos los días dice, tengo la yayay, usted pasa consolándolo a tal grado que cuando ella se siente segura de que usted está también sufriendo con él por el dolor que tiene. ¿Dios será diferente? No. Él no es diferente, es papá. Y si yo 10 veces todos los días durante la jornada del día, 10, 4, 5, 8 veces me arrodillo y lloro por el dolor que tengo, toda la jornada, la semana, el mes, el año, yo no lo sé. Dios no se cansa de que yo le siga llorando. Se cansa. Ojo con esto. Una cosa es quejarse, otra cosa es venir y derramarme en llanto a Dios. Porque la queja es aquel que por gusto, ya yo sabía, entonces está dando el problema y quejándose a la vez del problema. Eso se llama queja. Pero no se llama queja cuando yo vengo delante de Dios y le digo cómo está mi corazón, que consuele mi corazón, que necesito que me sostenga, que me ayude porque no estoy bien. Eso se llama que Dios intervenga en mi corazón y en mi espíritu y me consuele y me abrace. Amén. El problema espiritual de Ana es evidente. Si usted va conmigo en el 7, por favor. Del 1:7 de Primera de Samuel. Dice, así hacía cada año, dice, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así la Penina, por lo cual Ana lloraba y no. Esta parte quiero rescatar. Ana, ¿qué pasaba en su problema espiritual? ¿Qué hacía? ¿Lloraba? Yo le pregunto, ¿se parece un poquito a nosotros o no? Cuando lloramos estamos comiendo. Yo no sé si es el tipo película ese, ¿no? Estamos llorando y come. Ese no está tan triste. Porque cuando uno está afligido y llora, lo menos que quiere es comer. Lo menos que quiere es comer. Agua nomás toma. O quizás a muchos les pasa, quizás a otros no. Quizás primero comen y después lloran. No lo sé. Se aseguran de tener la barriga bien llena. Es probable, ¿no? De todo hay, ¿no? De todo hay. De acuerdo al concepto que tengamos cada uno de nuestras disciplinas espirituales. Pero yo creo que realmente alguien que se siente apenado no tiene ni ganas de comer. Esta era la condición de ella en su problema espiritual. Y vamos a hablar acerca del problema espiritual. Lloraba y no comía. Yo mientras veo eso, y la verdad es que me parezco bastante. Cuando lloro ni que como, ni me acuerdo de comer. Y el versículo 10 nos va ampliando un poco más. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró ¿cuánto? Ya no lloró poquito, ya lloró bastante. Pero ¿cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba su alma? Amargada. ¿Se parece o no se parece a nosotros? Y quizás usted diga, a mí no. Bueno, me da la receta en todo caso. Y la amargura es este dolor que uno siente este apuro que uno siente. ¿Por qué no pasa?
utilizamos esa palabra a veces, ¿no? Es que me amarga cuando mi marido no me hace caso. Así dicen algunas mujeres. Algunas, yo no digo eso. Es que me amarga cuando le digo que traiga hierbita y la trae más marchita como que se la encontró en el camino. Es que me amarga cuando le digo que tienda la toalla y la deja como mondongo en la cama. Y así decimos, me amarga. Esa palabra tenemos que empezar a irla retirando un poco. Irla retirando un poco. Cámbiala. Me da gusto cuando deja la toalla aquí, la voy a atender. Me da gusto cuando trae esto porque el pobrecito, ya le dieron eso. Me da gusto, entonces cámbialo por amargura en gusto. Haga algo con tal de que viva la vida bien. Aquí estaba Ana, su condición espiritual que era la amargura del alma. Ojo con esto. Cuando dice con amargura del alma, porque en el alma están las emociones. En el alma es donde está esa parte donde nos sentimos tranquilos, nos sentimos alegres, qué sé yo, deseamos comer un poquito más, deseamos no comer, deseamos reír, no lo sé. En el alma está en esa convulsión de emociones, pero su alma estaba amargada, es decir, el estado de su alma era tristeza. El estado de su alma era que no encontraba nada como para alegrarse. Esto era la amargura de su alma. No era una amargura de pesadez, de fastidio, de coraje, de odio, no. Una amargura de alma en sentido que no encontraba con qué alegrarse. Este era su estado espiritual. Y en ese estado espiritual, ella lloró ¿cuánto? Abundantemente. Ya no pegó 3 lágrimas nomás, y ahora sí lloró bastante. Se parece a nosotros, ¿verdad? A veces lloramos poquito y a veces lloramos bastantísimo. Dice, ya, cálmate. Y mientras dice, cálmate, como que más nos inyecta que lloremos más. Entonces, mejor ni digamos, mejor no diga, ya no llore. Le diga, llora bastante. Ahí se le va a calmar. ¿Sabe algo? Que hay algo que debemos aprender en la vida. Cuando alguien llora, nunca le diga, ya no llores. Porque eso es como que usted está siendo indiferente con los sentimientos de las personas. Cuando alguien llora, llora porque está acongojada. Y como Ana, de pronto su alma no encuentra con qué contentarse. ¿Sí? Entonces cuando usted se encuentre que alguien llora, solamente abrace y es suficiente. Nada más, sin palabras, ni le esté preguntando por qué está llorando. Nada más. Después si le quiere le cuente, si no, no le cuente. Ya está. Pero abrace. Yo creo que la etapa de llorar es buena. Es buena, ¿verdad? Ahora que estaba en la adoración, cuando estamos en la vigilia, me encantan las adoraciones. Bueno, todo me encanta. Y yo me pongo en la rodilla ahí, estoy llorando y pidiéndole al Señor ahí, dándole la gratitud por tantas cosas. Entonces alguien ya después que ya uno sale con la cara así como que se nota, ¿no? Y dice, uy, tiene la cara hinchada de llorar. Yo le digo, estaba yo orando por ti para ver si cambias. Se reía, ¿no? La razón le tengo que darle, ¿no? Pero era por una bromita, vamos. El versículo 15 nos va revelando un poco más. Dice, y Ana le respondió diciendo, esto es cuando cuando el profeta Samuel habló. Dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. Ahí empieza ella a decir, ¿quién es ella? Dice, yo soy una mujer, ¿qué cosa? Atribulada de... ¿Cómo estaba su problema espiritual? Estaba atribulada. Nos pasa a nosotros. Cuando hay problemas, nos sentimos atribulados en el espíritu. El estado de ella sigue diciendo, bueno, porque la comparó con una mujer que estaba bebiendo. Le dice, no he bebido vino ni sidra. Dice, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella empieza a hablar de que su espíritu estaba atribulado y que ella estaba solamente derramándose delante de Jehová. Ahora, el versículo 16 nos dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud, mire cómo dice de su problema, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué nos revela este problema espiritual? Nuestro lenguaje cambia cuando tenemos un problema espiritual. Ella claramente dice por la magnitud de mis congojas, es decir, su problema no era pequeño, era grande. Y esto también nos enseña a nosotros, cuando alguien tiene un problema, si lo ves gigantesco, respetemos cómo lo está observando.
Una cosa es que le digamos, le ayudemos a observar desde otro punto o desde otra óptica el problema. Pero solamente el que vive el problema lo ve de una manera de magnitud, que no le ve tamaño, sino que lo ve gigantesco. Si usted le preguntara a una madre acerca si está afligida por un hijo, por mucho que a veces nosotros le hablemos, la magnitud del dolor que siente, sea por cualquier causa, solamente ella lo puede entender o él lo puede entender. No podemos venir y decirle, pero ya pasó. No. La magnitud de la aflicción que ella tenía, cada uno de nosotros solamente podemos medir cuán grande es el dolor que sentimos. Y ella revela esto, la magnitud de mis congojas. Esto es el revelador de cómo ella se encontraba en su ser interno. Ella lo estaba expresando. Y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuál era el lenguaje de Ana? Quizás el lenguaje de Ana era, estoy triste. Quizás el lenguaje de Ana era, Dios le bendiga. Sí, pero no había esa euforia de emociones. Quizás diga, en la mañana viene a orar al Señor y siempre es esa tristeza que hay allí. Ese lenguaje de hasta ahora, ese ha sido, es un resultado de cómo siento el problema, es el resultado de que mi alma no encuentra con qué contentarse. Ese es mi lenguaje diario. Le podemos decir a alguien, no hables así. Solo el que tiene el problema sabe cómo es su problema. Yo algún día de mi vida, como les conté, y algún día lo contaré, 2 años con un problema gigantesco. Y también me sentí así, 2 años. Y tenía aflicción. A veces cuando me preguntaban por la situación, le decía, estoy enfrentándolo, estoy tratando de pasar esta situación. Pero avanzaba. Y así ella, usted, yo, muchas veces nos sentimos así. Que cuando el problema no lo vemos que pasa, pero existe y está allí. Este estado de esta crisis espiritual le pasó a Ana, le pasa a usted, me pasa a mí. Y no es que no nos va a pasar después, todo el tiempo va a suceder. Todo el tiempo. El problema espiritual de ella, ¿qué eran? Sus lágrimas, esa congoja, era la amargura, ese sentir de donde encontraba alegría para su alma. Entonces, enfrentar el momento de crisis espiritual para usted y para mí, no veamos como pecado el hecho de que me sienta triste. Somos humanos. Y creo que más bien alentémonos, animémonos, abracémonos, fortalezcámonos. No pongamos de indiferencia el dolor de otro. No lo pongamos como indiferente. No lo minimicemos el dolor de otro. No minimicemos el problema que está pasando otro. Más bien seamos fortaleciéndonos en oración, en un abrazo fraterno. En decir las cosas van a pasar, tranquilo, van a pasar. Pero nos toca, ¿qué cosa? Resistir, avanzar, seguir, creer y avanzar. La vida espiritual, el evangelio es esto, avanzar. Es esto, avanzar. Porque si nos quedamos, vamos a retroceder. Pero si avanzamos, vamos a lograrlo. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Este era el problema espiritual de Ana. Pero la esperanza y la fe son las que contestan las oraciones. ¿Estamos de acuerdo? La esperanza y la fe son las que contestan las oraciones. Y como iniciamos leyendo la parte que ya Ana evidenció el favor, ¿sí? Hay algo importante en el versículo 10 y 11. En el 11 dice, cuando ella lloró abundantemente, dice, e hizo voto diciendo, esto le dijo a Dios en sus oraciones: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La esperanza y la fe contestan la oración. Cuando hablo de la esperanza y la fe que contestan la oración, es que Ana buscó el recurso que se llama Dios. Estamos en la crisis espiritual. Recuerden la crisis espiritual que está Ana. Buscó el recurso que es Dios. Y claramente le pidió que se digne a mirar la aflicción que ella tenía.
la aflicción, y también que se acuerde de ella. Segundo, le dijo que no se olvide. Tercero, le dijo, de lo que tú me vas a conceder, yo lo voy a dedicar a ti. Y aquí hay algo desafiante. Digo desafiante porque cómo es que ella pide una bendición y también se la va a regresar a Dios. Y digo desafiante porque en usted y en mí, lo que pedimos, que es un regalo, que es un beneficio para nosotros, también nos toca entregarlo a Dios voluntariamente. Voluntariamente. ¿Cómo es que ella le pide lo que tanto anhela y a la vez le dice, y yo te lo daré? Hay muchas cosas que nosotros pedimos a Dios, pero las pedimos para nosotros y después le decimos, es para mí, es para mi uso, es para mi beneficio, pero no lo voy a dedicártelo a ti. Si yo quiero casarme, me caso. Dios permite que yo me case en bien, pero mi vida matrimonial y mi unión con aquel personaje no lo voy a dedicar a Dios, sino que ahora voy a vivir para mi matrimonio y ya no vivo para las cosas de Dios. ¿Lo pedí para mí o lo pedí para Dios? También para Él. Si yo le puedo pedir un vehículo, pero cuando es necesario hacer alguna actividad, digo, no, el carro, por favor. A mí no me pagan, no me dan una cuota por los amortiguadores. ¿Qué pasó, pues? Pido para mí, pero no se lo dedico a Él. Y esto es una cosa egoísta de parte de nuestra. Por eso es que hay muchas veces que recibimos tanta bendición de Dios, del favor de Dios, sí, pero a corto plazo se destruye, se daña, se arruina o sencillamente se acabó todo. No lo dediqué. Si yo le pido a Dios, Señor, sana a mi hijo, que está a un paso a la muerte, sánalo. Pero no le digo, Señor, sánalo. Pero si tú lo dejas con vida sobre esta tierra, ¿para qué te sirva a ti? Es decir, le digo, sánalo. Quiero tener la oportunidad de abrazarlo, de verlo crecer, pero también que viva para ti. Amén. A veces pedimos sanidad en nuestra vida, o sanidad en nuestros hijos, en nuestra familia, pero lo queremos, le pedimos salud y todo, igual la gente sigue corrompiéndose. Solamente lo pedimos para un beneficio personal, pero no para Dios. Y este es el ejemplo que nos dan. Le pide lo que tanto anhela y a la vez le dice, yo te lo daré. Lo dedicaré a ti, ¿cuándo? Todos los días. Es decir, que Dios estaba dándose cuenta que aún lo que tanto anhelaba, también lo desprendía. Y lo desprendía en el sentido de decirle, Señor, siempre tú vas a ser el primero. Es decir, que yo sé que si hoy me das, mañana me darás, pasado también me darás. Amén. De esto se trata. Cuando ella viene aún en su crisis espiritual. Porque en la crisis espiritual es donde se evidencia qué tan egoístas somos y qué tan afanados somos y qué tan desprendidos también somos. Porque de pronto en ese afán de una crisis espiritual que yo no encuentro empleo y puedo decirle, Señor, abre las puertas de empleo. Tengo un negocio y quisiera que venga mucha gente aquí, pero después de eso me olvido de Dios. Ya no dedico mi trabajo donde puedo evangelizar, hablarle de la palabra a todo aquel que viene a que le preste un servicio de mi parte, y todo aquel que digo, bueno, tengo tanto de trabajo que hacer y sencillamente ya no quiero nada con Dios, ya no me congrego, ya no tengo tiempo porque tengo muchas cosas. No lo dediqué a Dios, lo dediqué para mí. Y lo pedí para mí. Y eso es un problema muy grave. Muy grave que se evidencia a lo largo del camino. Yo aprendí esto a cortos años de mi vida. Y lo aprendí que Dios, y aprendí a orar de esta manera. Dice, Señor, que mi corazón no se desvíe. En la abundancia y en la sobreabundancia. En todo lo que pueda tener, pueda bendecir al que pueda. En todo lo que tú me puedas dar, pueda bendecir al que pueda. Y que mi corazón no se desvíe. Que no se desvíe nunca. Y esto no es una oración que fue ayer, es de todos los días. Es de todos los días. Y aquí estaba ella dándolo como evidencia. Entonces ella hizo su pedido, hizo su petición. Pero al mismo tiempo se lo dedicó a Dios y se lo entregó a Dios. Estaba en esa crisis espiritual, Ana. Y después de esto solamente a ella le quedó la esperanza, la fe y esperar solamente la fidelidad de Dios. Solo eso tenía que esperar. Una vez que ella oró y evidenció toda su crisis espiritual, entonces hizo compromiso con Dios. Después ella se levantó y es impresionante cuando dice la escritura, dice la palabra que aquí el profeta le dice a ella.
Léalo conmigo, por favor. Cuando ella dijo que congoja de su aflicción he hablado hasta ahora, fue el 16. Y el versículo 17 nos empieza a decir lo siguiente. Elí respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué más hizo? Y comió y no estuvo más triste. Hasta aquí. Cuando le dan la palabra al profeta, automáticamente ella creyó en la fidelidad de Dios. Tenía los recursos que eran la fe, la esperanza, que no tenía que perderse, pero le empezó a creer a la fidelidad de Dios. Entonces la fidelidad de Dios, cuando ella solo empezó a reposar en la fidelidad de Dios, una cosa hizo, comió, ¿y qué más? Y dice, y no lloró más. Aquí con esto, en esta crisis espiritual, como les dije hace un momento, a todos nos toca la crisis espiritual. Pero después de venir acá a la palabra, después de estar orando, no sé si a usted le pasa, a todos nos pasa, que en ese momento que estamos sumergidos con tanta aflicción y con tanta tristeza, hasta esa crisis espiritual, pero hay un momento apacible de ese abrazo del Espíritu Santo de Dios y ese refrescar que Dios nos trae a memoria y como que nos dice, tranquila, yo voy a cumplir. Cuando nos hace sentir así muy en el interior nuestro, en el mismo espíritu. Es esto, es como la oportunidad que le dio a Ana, que cuando el profeta le dijo la palabra, ella creyó a la fidelidad de Dios, creyó a la promesa de Dios y entonces hizo lo siguiente, voy a comer porque voy a decir creer. La fidelidad de Dios es suficiente. Voy a dejar de llorar, es decir, momentáneamente, ¿verdad? Y voy a ir tranquila. Es decir, iba a cambiar el curso de su vida, ¿sí? Porque iba a creer en la fidelidad de Dios. Algún momento yo les he contado las veces que me ha tocado crisis de crisis y las veces que cuando estaba embarazada y tantas cosas que pasó, pero más sin embargo decidí creer en la fidelidad de Dios. Tenía que comer, tengo que alimentarme, tengo que sostener a un grupo familiar, tengo que alimentarme, tengo que estar confiada en la fidelidad de Dios y tener esa confianza en Dios para poder inyectar la fe a los demás que también están esperando y ver cómo es mi reacción. Porque en las crisis espirituales nuestras siempre va a estar su hijo, su esposo, su mamá, su amiga, su vecina, su hermana en Cristo que está viendo cómo usted se sostiene espiritualmente y usted va a ser ese ejemplo, esa evidencia de quién es Dios en su vida y después dirán, si ella pudo, yo también puedo. Si ella avanzó, yo también voy. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Ella esperó en la fidelidad de Dios. Le dijo él, el profeta le dijo, ve en paz. La Escritura siempre nos dice, tengamos paz. Pero hay que tener esa confianza en la fidelidad de Dios. Escúcheme esto. A veces decimos, es que no sé qué, no. Siempre digamos, Señor, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres fiel y ya está. Yo sé que tú eres fiel y lo harás. Hoy le decía a mi madre, junto con mi hermana mayor, que conversamos un poco con las chicas ahí. Bueno, las chicas, mi mami tiene 87 años y mi hermana tiene 70. Pero son las chicas mías. Y conversábamos a muchos y decíamos que Dios nos permita, le digo, tener todavía los ojos abiertos sobre esta tierra para ver algunas cosas que estamos esperando y se los contaré después de un mes. y hablábamos con ella con eso, porque tenemos que reposar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y yo le decía a mi madre hoy, si aún usted no ha partido de esta tierra, porque aún sus ojos van a ver muchas cosas, aún va a ver muchas cosas. Y le decía a mi hermana, y bueno, me lo decía a mí también, a mí lo decía a mí, mientras conversábamos un poco. Tenemos que decidir qué cosa, solo creer. Ella tenía una necesidad, tenía un gran problema, la magnitud de su problema, pero decidió acercarse a Dios, creer en Dios y sostenerse en la fidelidad de Dios. Usted y yo nos sostenemos en la fidelidad de Dios.
Nos sostenemos en que Él es fiel y Él cumple. Nos sostenemos en que Él, si Él dijo que hará, lo hará. Y ya está. ¿Verdad que sí? Así que el versículo, bueno, dice, Dios contestó la oración de Ana. ¿Recuerda que lo leímos? Lo leímos en el 1:27 y dijimos, y dice así, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Pero ella no se olvidó del compromiso y lo cumplió. Llevó a su hijo, lo entregó para que sirva en las cosas del Señor todos los días. Y yo me hago la idea, bueno, las mamás pueden tener estos sentimientos. Los papás también, pero los papás son un poquito más fuertes sentimentalmente. Nosotros las mamás somos una pasión ahí. Y sí, por todo nos apasionamos y por todo andamos gimiendo. Así que yo me hago la idea de aquella madre, ¿no? Pero Dios vio de que ella no faltó a su compromiso, sino que lo hizo. Y dado el cumplimiento, dice claramente la Escritura, dice en el versículo 19, dice, y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová, este es el Cana y Ana, dice, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, dice, y el Cana se llegó a ella, a Ana, su mujer, es decir, tuvieron por ahí unos 10 minutos de pasión. Y aquí no dice 10 minutos, yo creo que eran 10 minutos. Y el Cana se llegó a Ana, dice, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Cuando la Escritura dice, se acordó de ella, se acordó, no es que Dios anda olvidadizo, ay, como que me olvidé. No, nosotros somos olvidadizos, ¿no? Va subiendo las escaleras, usted se queda a la mitad y dice, ¿iba subiendo o voy bajando? ¿Verdad? Se queda en la puerta del baño y dice, ¿me iba a bañar o no me iba a bañar? Y uno se va como que olvidando, ¿no? Eso le pasa a ustedes, a mí no me está pasando eso. No habla acerca de eso. Cuando habla en sentido de se acordó, es una manera de explicar las acciones de Dios. Es una forma de explicar las acciones de Dios en términos humanos. Amén. Porque dice, se acordó, ay, que Dios se anda olvidando. No que se anda olvidando. Tengámoslo bien claro. Es una forma de explicarnos de manera humana de que Él interviene en el momento. Así que aquí hubo un momento pasional. Y aquí está, se acordó. Y en ese momento, pues, ella de seguro tuvo su hijo, dice la Escritura, dice. Y por esta razón, dice, en el versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y ahí dice, por cuanto le pedí a Jehová. Al cumplirse el tiempo, ¿qué es lo que nos enseña? Que la oración debe de cumplir un ¿qué? Tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Quién lo determina? Nosotros no. En nuestro afán, como somos loquitos, queremos ya mañana. Pero no es así. El tiempo. Y si hay una madre que está orando por su hijo, dice, Señor, ¿pero cuándo? Tranquila. Dios está tratando con él. Y ese es el tiempo que está sucediendo. No es que Dios no está haciendo nada, ya lo está haciendo. ¿Cómo, cuándo y a qué hora y de qué manera? Déjeselo a Dios. Amén. Yo siempre digo, como mamá lo digo siempre. Señor, permíteme partir de esta tierra cuando ya mis ojos hayan visto lo que tú me dijiste que iba a suceder. Fidelidad, nada más. Al tiempo, en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Porque nosotros somos tan acelerados que queremos las cosas tan rápidas. Y cada vez que queremos lo acelerado, todo lo arruinamos. Todo lo arruinamos. ¿Sí? Y por eso es que hay matrimonios medios patulecos. Y con él me quiero casar y está feísimo, pero con ese sí quiere casar. O sea, feísimo en su forma de actuar, pues, ¿no? Ustedes están pensando mal. En su forma de vivir, pues eso yo estoy hablando. Ustedes no me entienden bien. Les voy a explicar. Y ese se quiere casar. Dice, no, con ese no. Lo arruinamos cuando queremos las cosas a nuestro tiempo. Es que quiero comprarme una casa. Y quiero comprarme una casa. Boom, se endeuda, anda vendiendo un hijo para comprarse una casa. No, todavía no. Todavía no es el tiempo. ¿Sí? Es decir, siempre anda vendiendo los hijos. Es que de algún lado quieren sacar plata, de algún lugar. No, es en el tiempo de Dios. Y quizás usted diga, pero ¿cuándo es el tiempo? Póngase a orar, pídale a Dios paz, que le direccione y ya.
Yo siempre en mis oraciones y mi disciplina espiritual digo, Señor, esta situación está así. Si sucede esto, bien. Si no sucede esto, Padre, gracias. Siempre prepara mi corazón para el sí, prepara mi corazón para el no. Ya está. Y siga caminando. Yo como que siga participando, ¿no? Usted siga participando. Y si le da coraje a uno, sigue, no saco nada. Siga participando también. En el tiempo siempre lo determina Dios. Y en el tiempo fue cuando le dio cumplimiento aquí a Ana. Es decir, podemos evidenciar que Dios contestó la oración o no la contestó. ¿Cuándo la contestó? En el tiempo. ¿Cuándo va a contestar mi oración y su oración? En el tiempo. Es decir, que tenemos que tener ¿qué cosa? Hay dos cosas que no debemos que desaparezcan. La fe, la esperanza, confiando siempre en la fidelidad de Dios. La fe y la esperanza me mantienen. Y sigo creyendo en la fidelidad de Dios. Y el tiempo lo determina Dios, nada más. ¿Sí? Así que ella dijo, por cuanto lo pedí a Jehová. En el cumplimiento del tiempo sucedió esto. Y hay algo que me impresiona, lo que dice Hebreos 6:12. Un ratito vaya conmigo a la escritura. En el libro de Hebreos. De Hebreos 6. Tenemos Hebreos 6. Este capítulo habla acerca de la fe y acerca de Abraham, que por fe él tuvo lo que Dios le creyó. Dios le dijo a él y él creyó. Y Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, pero habla en el otro sentido, sino imitadores de aquellos, hablando acerca de los hombres de la fe, habla esto, acerca de los hombres de la fe. Dice que, aquí da la razón, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este es un referente acerca de los hombres de la fe que habla el libro de Hebreos y lo toma para usted y para mí esta noche, donde dice que aquellos hombres dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué cosa yo debo de tener para heredar las promesas que Dios me ha dado? Fe. A ver, vamos a repetir. ¿Qué cosa? No voy a decir que eso no tenemos, eso sí tenemos. Pero tenemos que entrenarnos en la paciencia. Entonces, seamos imitadores de esos hombres de la fe, que ellos alcanzaron las promesas, pero habían dos cosas, dos componentes que tenían. Fe, paciencia. Dos componentes que también nos va a requerir para nosotros. Y el versículo 15 nos dice algo más amplio. Dice, y habiendo esperado, ¿con qué? Con paciencia alcanzó la promesa. Habla del profeta Abraham. Habla del siervo Abraham. ¿Sí? Dice que él, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Lo que me está diciendo, ¿qué cosa? Que si yo no tengo paciencia, ¿alcanzaré la promesa? Ahora tienen respuestas, ¿no? ¿Por qué no pasa? No tenéis paciencia. Noticia. ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué no sucede? Paciencia. Eso me ha faltado. Las promesas requieren paciencia, fe, paciencia. Y la paciencia es esto, se convierte en la confianza y la fidelidad de Dios. Sencillamente voy a esperar. ¿Cuándo? No sé, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, nuestros componentes debemos tener ¿qué cosa? Fe y paciencia. Hoy nos vamos así. Fe y paciencia. Vamos a orar de manera diferente. Señor, paciencia. Y no vaya a decir, dame paciencia. No diga, dame paciencia. Diga, voy a tener paciencia y el tiempo que tengo que esperar lo esperaré. Pero esperaré agarrado a tu fidelidad, amado Dios, porque tus promesas se cumplen y ya. Orar de manera diferente. Eso es orar de manera diferente. Los tiempos de oración van cambiando cuando da la luz de la palabra. Nos va a dar diciendo qué tenemos que hacer. Y de alguna manera, muchas veces, yo a veces le digo a alguien, ¿sabes qué? Por acelerado, impaciente, anda, arrepiéntete y pide perdón a Dios que todo lo has arruinado por no esperar. No has tenido paciencia. Y la impaciencia nos causa cambiar el chip de la manera espiritual. La impaciencia nos hace cambiar la manera de hablar, de expresar. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y la paciencia, si la vamos a llevar en modo aplicativo, cuando el esposo le dice,
Ya compraste los zapatos. Pero si tienes ya 10 minutos es hartísimo y no has comprado los zapatos. No tiene paciencia. Y su lenguaje empieza a cambiar. La sacó primero, ya mijita, yo te llevo, y allá le arruina la vida. Porque no tiene paciencia. ¿Verdad? No tiene paciencia. Y la paciencia es un factor que siempre va a arruinar los mejores momentos. La impaciencia va a arruinar los mejores momentos. ¿Qué le parece si su esposa le lleva a un restaurante? Dice, hoy te voy a invitar a comer. Han pasado 10 años y esta vez sí te voy a invitar. Y la lleva ya, un año ya, para no ser tan fatalista, un año ya. Y la lleva al restaurante. Y va al restaurante. ¿Y qué pasa? Que usted hace su pedido, el menú. Y como no tiene paciencia. ¿A qué hora? Dice. Ahora, mira que no viene. Levántate, vámonos. Le arruinó el momento por la impaciencia. Le arruinó el momento por la impaciencia. Siempre vamos a arruinar los mejores momentos por la impaciencia. Y si la Escritura nos habla que la promesa del Señor, las promesas, tenemos que tener fe y paciencia. Porque fe es creer que va a suceder. Y la paciencia es esperar el tiempo que es adecuado. ¿Quién conoce, si no solamente Dios, cuando estamos en el tiempo preparado? Dios no va a llegar ni antes ni después, sino cuando, en el momento indicado. No va a llegar antes porque seguro no estamos preparados para disfrutarlo. Y no va a llegar después porque seguro ya no tenemos ni ganas de recibirlo. ¿Estamos de acuerdo? Va a llegar en el momento indicado. Pero debemos de tener fe y paciencia. Y Mateo 21, 22, se lo leo acá, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo tenemos que pedir? En oración, creyendo. No se olvide de esto, en oración, lo que pedimos en oración. Y si la Escritura nos aclara que cuando lo que pedimos en oración, quiere decir que cuando yo estoy en mi intimidad con Dios, cuando estoy en esa conversación íntima, personal con Dios, que es el momento que yo puedo pedirle, dice que lo voy a recibir. Entonces, esto nos evidencia claramente que Dios contesta las oraciones. No lo tengamos por tardanza, pero no se olvide de estas 3 crisis que las enfrentamos todos: la social, la familiar y la espiritual. Pero al final hacemos un condensado y solamente nos quedamos todos en esa fidelidad de Dios, en la oración, que va a tener esa fe, esa paciencia y esperar que Dios cumplirá. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a orar lo que nos resta en medio de la pasión hoy día.